Bienvenida, bienvenido a El Viaje a tu Potencial día 2. Antes de empezar, asegúrate de tener el workbook descargable ya en tus manos. Vamos a seguir trabajando de manera práctica en empezar a construir con intención, dejando de lado el piloto automático. Esto se trata de construir con propósito. Para conseguir este workbook es muy sencillo, es gratuito. Solamente tienes que irte al link que dejé en la descripción del episodio. Y te recomiendo tener este workbook impreso porque esto se trata de que puedas llevar estos 7 días a la práctica y ver al final los resultados de este trabajo. Estos ejercicios están diseñados específicamente para darte claridad y enfoque. Este proceso no es solo para imaginar, sino para hacer el trabajo interno que te permitirá llegar a tu potencial. En la descripción del episodio también está el link de la lista de espera para la única edición de este año de Potencial Total, un programa intensivo de 4 semanas de trabajo profundo para reorganizarte y que puedas ser la persona que sabe exactamente lo que quiere, con un plan de cómo lograrlo. Potencial Total es como dejar de correr en círculos o dejar de correr por un laberinto para ahora empezar a recorrer un camino con mapa en mano, tomando decisiones, creando estrategias y definiendo hábitos. Por ahora iniciamos con el día 2 de este viaje y el día de ayer cerramos prendiendo ideas de las cosas que no quisiéramos que sigan ocurriendo o que no queremos que sucedan si las cosas siguieran como han sido hasta ahora. Y para esto nos vamos a ir ahora sí directo al workbook. Así que activa esta parte del cerebro en la que podemos pensar y detectar por un momento esas cosas y situaciones que ya no te sirven, esos problemas recurrentes, esos sentimientos que te drenan. Para asegurarnos de que este ejercicio sea claro y directo, lo primero que hay que hacer es identificar todo aquello de lo que quieres deshacerte. Piensa en las situaciones que te han causado incomodidad, que te han causado estrés, frustración. Aquí es donde puedes preguntarte qué cosas, si trabajo en mi potencial, si trabajo en llegar a otro nivel, ya no tendría que seguir soportando. Por ejemplo, tal vez sea el constante miedo al futuro o puede ser la constante preocupación diaria por el dinero. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son esos problemas que has enfrentado una y otra vez que ya no quieres en tu vida? En este ejercicio no tengas miedo de lo que vayas a encontrar. Este es un momento para ser completamente honesto contigo. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, no hay juicios, nadie lo va a leer. Todo lo que te venga a la mente tiene valor porque es parte de lo que necesitas trabajar para avanzar. El trabajo personal no se trata de perfección, se trata de soltar, de escribir sin pensar demasiado, dejando que lo que sientes fluya sin ponerle ningún tipo de censura. Por eso te recomiendo hacer esos ejercicios también a mano. La clave está en permitirte escribir lo primero que se te venga a la mente sin dudar, sin pensar, ¿escribiré esto o no lo escribiré? Porque esto es lo que verdaderamente te va a mostrar lo que necesitas ver. A veces lo que escribas va a poder sorprenderte y eso está bien. Tal vez aparezcan cosas que ni siquiera sabías que te estaban afectando y eso es parte del proceso. Lo importante aquí es que te des permiso de ser real con lo que verdaderamente te molesta, con lo que verdaderamente te drena, para que puedas reconocerlo y eventualmente evitarlo y ahora sí dejarlo atrás. En esta sección de tu workbook puedes escribir cosas como: ya no quiero preocuparme por lo que otros piensan de mis decisiones. No quiero estar eligiendo cosas porque no me alcanza el dinero. No quiero mirar hacia atrás dentro de 5 años y arrepentirme de no haber hecho algo que quería. Quiero dejar de sentir que mis días se me van sin sentir que realmente esté avanzando. O ya no quiero vivir con esa sensación de estancamiento. Cualquier cosa que se te ocurra que quieras evitar, anótala. Hay una investigación, un estudio científico que muestra que cuando las personas imaginan eventos futuros, se activan diferentes partes del cerebro y específicamente cuando se trata de ponerle nombre y enlistar, como lo estamos haciendo con este ejercicio, lo que no queremos, lo que queremos evitar, lo que no queremos que suceda, se activan redes neuronales específicas relacionadas con la evaluación de esos eventos. Y esta investigación mostró cómo cuando tenemos esto súper claro, escrito e identificado, justamente el cerebro se prepara para evitar esos resultados desagradables que no queremos. Como por ejemplo, ya no quiero sentir que el dinero sea una fuente de estrés en mi vida, o ya no quiero dejar pasar oportunidades por miedo a fracasar, o no quiero seguir procrastinando mis metas, ya no quiero siempre estar esperando el momento perfecto, entre comillas, o ya no quiero dudar de mí mismo más tiempo, no quiero seguir repitiendo las mismas excusas. Entonces
empieza a traer a tu mente y a escribir aquello de lo que quieres alejarte. Esto puede ser, por ejemplo, un patrón de comportamiento que ya detectaste que tienes, una situación específica o incluso una emoción que te ha estado persiguiendo hasta hoy. En esta parte del workbook, mientras escribes, pregúntate, a ver, ¿qué es lo que me ha estado frenando? ¿Qué cosas quiero prevenir o evitar en el futuro si no hiciera un cambio? Tal vez quieras dejar de sentir que estás corriendo en círculos, que quieres dejar de sentir que no avanzas, puede que estés cansada o cansado de estar en el mismo lugar. El punto es que mientras escribas todas estas respuestas, estés haciendo una imagen súper clara de lo que quieres que desaparezca de tu vida. Y pueden ser cosas como, a ver, ya no quiero estar en este trabajo, quiero deshacerme de este problema, quiero deshacerme de esta preocupación que ya me tiene harta o harto, o ya no quiero lidiar con esta persona, ya no quiero vivir en este lugar, o no quiero tener que estar estresada o estresado por qué voy a hacer o cómo lo voy a pagar, o no quiero que mis inseguridades manejen mis decisiones, o ya no quiero el permiso de los demás para actuar. Recuerda que este proceso es para practicar, no te preocupes demasiado por encontrar la respuesta perfecta a estas preguntas. La clave es ser honesto contigo y permitirte escribir lo que se te venga a la mente, porque saber lo que no quieres es una herramienta poderosa para tomar mejores decisiones porque te da claridad. Cuando identificas lo que no deseas, reduces también las opciones y te enfocas en lo que realmente te mueve hacia adelante. Entonces esto es clave para evitar repetir patrones negativos y para tomar decisiones más alineadas con tus valores y con tus metas. De hecho, también estudios han comprobado y demostrado que el proceso de eliminación, conocido como pensamiento de exclusión, ayuda también a las personas a sentirse más seguras de sus elecciones. Por ejemplo, en la teoría de la disonancia cognitiva que mencioné el día de ayer, que explica que cuando nuestras acciones no están alineadas con lo que realmente queremos o queremos evitar, sentimos un malestar interno que nos empuja a tomar decisiones más congruentes con las ambiciones. Y esta teoría de la disonancia cognitiva explica que uno de los motores para avanzar es evitar conflictos internos. Y entonces este ejercicio puede ser un poco incómodo y se supone que es incómodo porque estamos escribiendo escenarios negativos, pero literalmente hay data y hay evidencia de que este trabajo es necesario para poder empezar a recorrer el trayecto desde donde estás a donde quieres llegar. Y este ejercicio no es solo una lista de problemas que quieres evitar, es una oportunidad práctica de empezar a ver las cosas desde una nueva perspectiva y de empezar a crear esas imágenes en nuestra mente y en nuestro cerebro, porque ese es el punto de este viaje y de este trabajo, llegar al lugar donde todas esas cosas que hoy te drenan, que estás escribiendo, que te preocupan, que quieres evitar, queremos llegar al punto donde todo esto ya no forma parte de tu vida. El punto de todo esto es poder resolver todo esto que estás anotando. Y una vez que ya tienes este ejercicio por escrito, puedes empezar a imaginar y prender tus ideas y encender esta parte del cerebro, pero ahora para visualizar cómo serían tus días una vez que eso esté resuelto, cómo sería el día que puedas ver esta hoja y darle check a todo. ¿A dónde irías? ¿Cómo lo celebrarías? ¿Cuál sería el siguiente reto? ¿O qué harías con todo el tiempo que antes dedicabas a preocuparte por eso y ahora lo tienes libre? ¿Cómo se vería ahora tu rutina en la mañana si ya no tuvieras que lidiar con todos esos problemas que anotaste? ¿Qué conversaciones dejarías de tener porque ya no están esas mismas preocupaciones en tu mente? ¿Y con quién compartirías tus logros cuando finalmente puedas decir lo logré? Cuando ya le des check a todo esto. ¿Y qué nuevas oportunidades crees que empezarían a aparecer ahora que ya no estás atado a estas cosas que estás escribiendo que te frenaban? ¿Cómo se sentiría en la noche al llegar al final del día a tu casa o a tu departamento y saber que todo esto que anotaste ya no te define? ¿Y cómo podrías tomar decisiones sin ya no tener que pensar en nada de esto que anotaste? Ya ni siquiera considerarlo porque está superado. ¿Y qué puertas se abrirían y cuánto espacio se crearía en tu mente una vez que todo esto esté resuelto? Una vez que el espacio mental ya no está ocupado por todo esto que ya no quieres. Y para seguir avanzando, otro concepto que mencioné ayer fue ambición. Ahora vamos a sumar también la palabra aspiración.
porque la ambición es el resultado que deseas alcanzar y la aspiración es la persona que esperas llegar a ser, porque la ambición es el impulso que te lleva hacia una meta y la aspiración es lo que te convierte en la persona capaz de alcanzarla, porque es en el proceso de aspirar donde te reinventas, donde creces, donde te transformas. La ambición sí marca un destino y es la aspiración la que realmente cambia quién eres y cómo vives tu vida durante y después de llegar a ese destino. Porque esto se trata no solo de obtener más, sino de convertirte en más. También es una construcción interna, es una evolución que te lleva más allá de lo que alguna vez pensaste posible. Y la pregunta no es cuánto dinero ganas, cuántos títulos obtienes o cuántos premios vas a acumular. Esos son símbolos de estatus, pero no son símbolos de progreso. Por eso el potencial se mide no en lo que obtienes, sino en la distancia que tuviste que recorrer para llegar ahí. Lo que cuenta no es cuánto trabajas, no es lo que ganas. Por eso la excelencia, llegar a tu potencial, depende menos de nuestros talentos naturales. Ya escuchábamos los ejemplos de ayer de cómo las personas más reconocidas en el mundo en todos los ámbitos no eran súper talentosos y especiales cuando empezaron, porque lo que cuenta es cuánto creces. Y el crecimiento requiere mucho más que una mentalidad. El crecimiento requiere y comienza con habilidades que normalmente ignoramos, con habilidades cognitivas y de carácter que nunca nos enseñaron. A finales de 1800, hace más de 200 años, William James, el que se considera el padre fundador de la psicología, hizo una afirmación en aquella época y determinó en 1800 que, lo voy a citar, a la edad de 30 años el carácter se ha fijado, se ha endurecido tan fuerte como el yeso y entonces nunca volverá a suavizarse. Entonces no puede cambiarse. Fin de la cita. Y determinó también que los niños sí podían desarrollarse y que los niños sí podían cambiar y formar su carácter, pero él concluyó que los adultos ya estaban fuera de esa etapa, como diciendo, lo siento, ya nadie puede cambiar de los 30 años, ya nadie puede cambiar su carácter después de esa edad. Y esta conclusión de literalmente 1800 es una de las realidades que normalizamos y aceptamos. Pero afortunadamente, muy recientemente, un equipo de psicólogos y científicos sociales se cuestionaron esto y dijeron, a ver, ¿es cierto este estudio de 1800 que tanto citamos? Y este equipo fue un grupo de psicólogos, hicieron un experimento para probar esta hipótesis y para este experimento reclutaron a 1500 empresarios y mezclaron mujeres, mezclaron hombres en sus 30, 40 y 50 años con empresas de diferentes industrias y los dividieron al azar en 3 grupos. El primer grupo continuó con su negocio como de costumbre, les pidieron seguir tal cual. Los del grupo 2 iniciaron un programa de capacitaciones y pasaron semanas aprendiendo nuevos conceptos de negocios, analizando casos de estudios, nuevas estrategias. Era como un curso intensivo de negocios, finanzas, marketing, precios, costos, publicidad, números, etc. Y al tercer grupo les enseñaron habilidades y habilidades de carácter. Es decir, que les enseñaron cómo tener iniciativa, les enseñaron cómo tener proactividad, cómo construir disciplina, les enseñaron la habilidad de la determinación. Entonces, para recapitular, al grupo 1 los dejaron como estaban, al grupo 2 les enseñaron teoría más avanzada de negocios y al grupo 3 les enseñaron habilidades de carácter. Y los resultados fueron demasiado sorprendentes. De hecho, nadie se los esperaba. Y es que hubo un impacto dramático en las personas del grupo 3. En el grupo que aprendió habilidades de carácter. De los 3 grupos, las personas del grupo 3, los que aprendieron las habilidades de carácter como la proactividad, la disciplina y la determinación, las ganancias de sus empresas aumentaron en promedio un 30% en los 2 años siguientes, más que los de los otros grupos. Y eso fue casi el triple del beneficio que obtuvieron los que solo aprendieron de negocios y de finanzas y de marketing. Y la conclusión de este experimento fue que los del grupo 2, los que aprendieron todo sobre negocios, les enseñaron a aprovechar oportunidades, pero al grupo 3, estudiar y aprender proactividad y disciplina les permitió generar oportunidades, no solo aprovecharlas. También aprendieron
aprendieron a anticipar los cambios del mercado en lugar de solo reaccionar ante ellos. Y desarrollaron nuevas ideas creativas y presentaban nuevos productos, y cuando los malos tiempos llegaban o los retos financieros se presentaban, en lugar de rendirse, los del grupo 3 fueron más resilientes, más creativos para solucionar esos retos y esos momentos. Y recordemos que el grupo de personas estaba conformado por gente en sus 30s, en sus 40s y en sus 50s, y entonces esta evidencia le reveló a los psicólogos que nunca es demasiado tarde para estudiar, aprender y poner en práctica las habilidades de carácter que nos permiten crecer. Y por más inteligente que fue el padre de la psicología, William James, los psicólogos actuales ya reconocen que en este caso estaba equivocado, porque el carácter, y esto lo voy a citar directamente de la teoría de la psicología más actual porque no me quiero equivocar, el carácter no se endurece como el yeso, el carácter retiene su plasticidad. Fin de la cita. Y en el mundo, el carácter casi siempre se confunde con la personalidad, pero no son lo mismo. La personalidad es tu predisposición, como tus instintos, la manera en la que ya piensas, la manera en cómo ya sientes, la manera en la que actúas, pero el carácter es tu capacidad para priorizar tus valores por encima de tus instintos. Y esto es lo más interesante de todo: conocer tus principios no significa necesariamente que sepas cómo practicarlos, porque puedes tener principios, puedes saber tus prioridades, puedes saber lo que quieres, pero puedes no tener las herramientas para lograrlo. Puede que no tengas las herramientas para obtenerlo. Y para diferenciar aún más entre personalidad y carácter, es fácil ser proactivo y determinado cuando las cosas van súper bien. La verdadera prueba de carácter es si logras mantenerte fiel a esos valores y principios y metas a largo plazo cuando todo está en tu contra, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay estrés, cuando hay distracciones, cuando se empiezan a cruzar tus ideas. Entonces podemos decir que la personalidad es cómo respondes a un día típico y el carácter es cómo te comportas en un día difícil. La personalidad no es tu destino, es tu tendencia, y las habilidades de carácter son las que te permiten trascender esa tendencia para ser fiel a tus principios, y esas habilidades son las que te permiten llevar tus principios, tus valores, tus metas a la práctica, no la personalidad. Por eso las habilidades de carácter hacen posible y permiten que, por ejemplo, un súper procrastinador crónico aprenda habilidades y de repente cumpla con una fecha límite para algo que sí le importa profundamente a esa persona. Las habilidades de carácter son las que permiten que una persona introvertida, por ejemplo, una persona súper tímida, de repente tenga el valor para luchar contra una injusticia en frente de una audiencia gigantesca porque aprendió habilidades. Y las habilidades son las que permiten que, por ejemplo, alguien que es súper problemático de repente se convierta en la persona que evita peleas. Porque las habilidades de carácter hacen más que ayudarte a rendir al máximo. Te impulsan a alcanzar cimas mucho más altas. Así como los del grupo 3 del experimento, que con las habilidades de carácter ahora generan y crean oportunidades. Y quiero citar al economista James Heckman, que es premio Nobel, porque decidió involucrarse en este estudio científico que mencioné, y su conclusión, y lo voy a citar tal cual, dice: las habilidades de carácter predicen y producen éxito en la vida. En total son 10 habilidades de carácter, y durante mucho tiempo estas 10 habilidades de carácter, como la proactividad, la determinación, se le conocieron en el mundo como habilidades blandas. Esa es la etiqueta que se les determinó en su momento, y se les llamó así porque el término surgió a finales de la década de 1960, y esto está súper interesante porque en esa época, en los 60, el gobierno de Estados Unidos contrató a psicólogos como parte del entrenamiento de sus soldados del ejército, y obviamente se dieron cuenta que para entrenar a los mejores soldados posibles necesitaban conocimiento técnico para operar los tanques, operar las armas, pero también se dieron cuenta que necesitaban habilidades de carácter, habilidades y capacidades de liderazgo y trabajo en equipo para poder crear las mejores tácticas y las mejores estrategias para asegurar que el mayor número de soldados regresara a casa después de ir a la guerra. Y para poder dividir las clases y los dos tipos de habilidades que les enseñaban a los soldados, crearon los dos términos: habilidades duras, que eran las clases y las lecciones sobre las armas, sobre la fuerza, las clases en las que les enseñaban a operar los tanques, y las habilidades de liderazgo, las habilidades de carácter, como no se trataban ni de fuerza ni de armas, les llamaron soft skills o habilidades blandas. Y en ese contexto hacía mucho sentido, pero ahora
ahora los psicólogos actuales ya identifican que esas etiquetas fueron una decisión errónea y muy desafortunada, porque a largo plazo, cuando pasaron los años, esto le hizo creer al resto de la población que por llamarse blandas no importan, que por llamarse blandas son como de juego o que no importa desarrollarlas. Y lamentablemente ese término se popularizó y de hecho unos años más tarde los mismos psicólogos del ejército recomendaron descontinuar el término habilidades blandas porque justo se dieron cuenta que llamar a una habilidad blanda la hacían sonar como débil y los soldados no querían aprenderlas porque los soldados querían ser fuertes, no débiles. Pero los psicólogos sabían que las habilidades de carácter eran la mayor fuente de fortaleza y la mejor estrategia para entrenar a los mejores soldados. Pero los soldados no mostraban interés en aprenderlas, solo porque se llamaban blandas. Y eso pasó en el ejército, es lo mismo que pasa afuera. Creemos que porque son blandas o porque se llamaron así al inicio no son importantes, cuando en realidad toda esta data y estudios y premios Nobel han confirmado que estas habilidades de carácter, entre comillas blandas, son las que producen y determinan el éxito en tu vida. Porque entonces ya podemos entender que el potencial no se trata únicamente de tener metas ambiciosas o de aspirar, y tampoco es la suerte de poseer un talento natural. El verdadero potencial se desarrolla al desarrollar esas habilidades clave que nos permiten avanzar en la vida, creando oportunidades. Así como el ejército reconoció que las habilidades son en realidad las más poderosas para liderar, para enfrentar retos y para enfrentar desafíos y entrenar a los mejores soldados, entonces nosotros también podemos aplicar esa misma teoría. Porque entonces nunca se ha tratado de que estés mal, nunca se ha tratado de que no tienes lo que se necesita, o nunca se ha tratado de que no tienes energía, nunca se ha tratado de que no te sientes motivada, motivado, o que no sientes pasión ni propósito. No es que seas débil o que hay algo mal en ti. No es que estemos mal, ni que estemos perdidos, ni que no sepamos hacer las cosas. No es que no confiemos en nosotros o que seamos incapaces. Lo que realmente pasa es que nadie nos enseñó estas habilidades de carácter que son las que marcan la diferencia. Y es completamente normal que no les hayas prestado atención antes, pero ahora, cuando detectamos lo que pasa en la realidad, ahora sí podemos ver qué es lo que hay que hacer, y es ahí donde ahora sí todo cambia. Las personas del grupo 3 del experimento que mencioné lo que hicieron fue aprender proactividad, disciplina, adaptabilidad y las otras 7 habilidades de carácter. Y gracias a eso sus ingresos subieron un 30%. ¿Te imaginas entonces lo que podría pasar si tú también activas estas habilidades? Porque no se trata de volverte alguien completamente nuevo, sino de dar un giro a esas partes de ti que cuando se potencian te llevan mucho más lejos de lo que imaginabas. Porque así como ellos, tú también puedes ver cambios tangibles en tu vida, y eso es lo emocionante, que todo esto que hoy te frena puede cambiar cuando trabajas estas habilidades. Para el día de mañana, quiero que dediques todo tu día de hoy a observarte a ti mismo o a ti misma. Hazlo con calma, pero mantén tu mente y tu cerebro activo, esta mente de análisis y de reflexión. Todavía no anotes nada, solo analiza tu día y abre los ojos y ve cómo estás experimentando tus días, y si estás poniendo en práctica esas habilidades de carácter. Entonces, durante el resto del día de hoy, pregúntate, a ver, ¿qué tan proactivo soy realmente en mi día a día? ¿O cuánta determinación pongo cuando las cosas se complican? ¿O me tomo el tiempo de pensar y tengo una estrategia? ¿O solo voy en piloto automático? Y también observa durante el día de hoy cómo utilizas tu tiempo. Si lo manejas o el tiempo te maneja a ti. Y también analiza en dónde está puesta tu creatividad. Y deja que estas preguntas te acompañen el resto del día. No las sueltes. Todavía no anotes nada, porque mañana vamos a desmenuzar todo esto que analices el día de hoy y nos vamos a ir mañana directamente al workbook. Pero hoy simplemente empieza a darte cuenta, porque si queremos desbloquear todo nuestro potencial y ver hasta dónde podemos llegar, tenemos que fortalecer nuestras habilidades de carácter, porque el verdadero crecimiento no se mide en lo que logramos, sino en cómo fortalecemos el carácter que nos lleva a dar el siguiente paso. Y de eso nos vamos a encargar aquí. Hoy mantente en mentalidad de análisis y descubrimiento, mantente presente, reflexiona, detecta cómo piensas, cómo actúas, y con eso cerramos el día 2. Nos vemos el día de mañana para nuestro día número 3 de este viaje a tu potencial total. Lo más emocionante de todo este viaje es que lo que hoy te limita, mañana será lo que te impulsa.